Welcome! Esta es una nueva clase de inglés en el mundo IT. Today we are going to deal with the topic of English pronunciation y les vamos a dar algunos tips para que puedan mejorar su pronunciación del idioma inglés. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero que nada, aprender a escuchar. Si yo tengo un buen input, es decir, si tengo información que entra a mis oídos, puedo empezar a distinguir algunos sonidos que se diferencian entre sí y que es importante reconocerlos para pronunciar correctamente el idioma inglés. Prestar atención al movimiento de tus labios y boca. También es indispensable que sepamos reconocer el movimiento que hace nuestra boca, como así también nuestra lengua, ya que hay muchas vocales, por ejemplo, que va a depender de cómo yo alargo el sonido, cómo yo muevo mi boca, cómo yo pongo mi lengua, y así vamos a ir mejorando de a poco cómo pronunciamos el idioma inglés. Acentúa los sonidos y las palabras. En inglés tenemos una palabra y es accented, unaccented, accented, unaccented. Es decir, acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada. Por ejemplo, la frase I have an interview. Fíjense cómo digo, I have an interview. I have an interview. ¿Vieron? En una sílaba acentúo, en la otra no acentúo. También es muy indispensable reconocer estas características. Ok, las dos variaciones del inglés más conocidas son the American English and the British English. Así que vamos a ir viendo algunas características y cómo se diferencian uno del otro. Primero que nada vamos a hablar del spelling, es decir, cómo se escribe la palabra. El American English va a ser más similar a cómo se escribe la palabra. Por ejemplo, analog termina en log, entonces así se escribe analog. Pero en British English termina de otra manera la palabra analog. Y esto tiene que ver más con sus raíces, es decir, del French o del German, del alemán o del francés, que es de donde viene el idioma inglés. Puedo dar muchos otros ejemplos. Por ejemplo, apologize suena igual en ambas variedades, pero cómo se escribe es diferente. Con S en el británico, British, con Z en el americano, de American English. También repetir una letra, por ejemplo, cancel, en el British English le pongo doble L, en el American English solo una L porque es más similar a cómo suena, cancelled. Ahora, hablando de pronunciación, dependiendo de dónde viene la persona nativa, va a cambiar su variedad de cómo va a pronunciar. Entonces, existen tres tipos de pronunciaciones en inglés. The Received Pronunciation, que tiene más que ver con Oxford English o BBC English, o sea, un inglés más formal de cómo se escucha en la radio, en la televisión. Después tenemos The General American, que es la pronunciación que ocupan en Estados Unidos, de American English, o de General Australian, que también es una variedad muy usada y que tiene la característica de que, por ejemplo, van a cambiar algunos diptongos, algunas vocales, va a cambiar totalmente. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre American English y British English principalmente. Por ejemplo, the pronunciation of the letter R. En British English solemos evitar pronunciar esa R. Entonces, en palabras como auto, en British English voy a decir car. En American English es car, 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 car. ¿Vieron cómo la R en uno no aparece y en la otra no? Bear, 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 bear. En American English suena esa R, en British English no suena esa R. La vocal A, the sound A, como en la palabra, por ejemplo, cup, cup. En British pronuncio la A normalmente, cup, pero en American English existe una característica que es el uso de la schwa, que es una vocal neutra, que no suena ni como A ni como E. Entonces la palabra que en británico suena cup, en American suena cup, cup. ¿Vieron? Es neutral, no es ni A ni E, cup. Después, el sonido de la letra O, como en la palabra what. En británico va a sonar la O bien redonda y pronunciada, what. Y en American se puede o reemplazar por la schwa, what, o por una A más alargada, what, 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 what. ¿Vieron? El británico siempre es un poco más cerrado. O también algunos diptongos. Sabemos que el diptongo es un conjunto de dos vocales. Entonces, en British ocupan mucho el diptongo ye, por ejemplo, ye, que en American se reemplaza por la schwa. Por ejemplo, beer, beer, beer. En el americano va a sonar beer, beer. Le omiten a ese diptongo y lo cambian por una sola vocal. También el vocabulario puede cambiar. Yo puedo conocer una palabra que en American English se dice de una manera y en el British se dice de otra. Por ejemplo, elevator
significa ascensor en americano y digo lift en británico. Flat o apartment, car park o parking lot, que es el estacionamiento, high street o main street, university, college. ¿Vieron cómo cambia el vocabulario? Si yo ocupo una de las dos, la persona igual me va a entender. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, nosotros que hablamos en español. Una persona española capaz ocupa otro vocabulario, pero nosotros de igual manera lo entendemos. De eso se trata la variación del lenguaje, de las diferentes formas que tenemos de comunicar y de hablar usando diferente vocabulario, diferentes pronunciaciones y diferentes acentos. Sabemos que cuando hablamos un idioma vamos a ocupar diferentes habilidades. The four skills: speaking, listening, reading and writing. La parte del habla, la parte de la escucha, la parte de la escritura y la parte de la lectura. Ahora, fíjense que le vamos a dar algunas herramientas para que puedan leer de manera más fluida sin quizás tener complicaciones a la hora de entender el contexto de lo que el texto está diciendo. ¿Qué les recomendamos? Primero que nada, leer el texto completo una vez sin pausas. Es decir, no detenerme en cada palabra, en cada párrafo, sino más bien entender el contexto general del texto para después poder ir más profundo detalle por detalle. Otra recomendación: crear una lista de vocabulario antes de empezar. Si yo sé que el texto se va a tratar de English for Software Development, busco cuáles son las palabras que más o menos no entiendo leyendo de manera rápida y armo una lista de ese vocabulario para ya saber lo que significan antes de leer el texto detalladamente. No definas cada palabra, lo mismo. No es necesario definir cada palabra y saber el significado de cada una de las palabras que están en el texto. Hay un contexto, hay un título, hay una imagen que ya me está indicando de qué se trata. Entonces, no te detengas en cada palabrita si no la conoces, sino seguí adelante y vas a entender por contexto lo que el texto está diciendo. Por eso te recomendamos que practiques reading, practice reading, porque esto te va a ayudar a fortalecer también las otras 4 habilidades. En inglés también existen los phrasal verbs, que son como frases armadas que están compuestas de un verbo más una preposición o de un verbo más un adverbio. For example, looking for, el verbo buscar. I am looking for my keys. Si yo digo look, significa mirar. For es para. Mirar para no está diciendo eso en mi oración. Yo estoy mirando para mis llaves. No, yo estoy buscando mis llaves. Entonces, estos phrasal verbs tienen un significado cuando están juntos. No es que significan algo de manera literal, palabra por palabra. En conjunto tienen un significado. Look out no es mirar afuera, es look out, como presta atención, look out. Yes? Ahora vamos a ver algunos ejemplos relacionados al mundo IT. When I want to talk about work or business, acerca de trabajo o de negocios, puedo decir, por ejemplo, join in. Lo habrán escuchado en las redes sociales o habrán leído, que significa participar o unirte. O note down es escribir, tomar nota de algo. Phrasal verbs related to technology, ahora relacionado a la tecnología. Turn off, shut down o power down. Estoy indicando que estoy apagando mi computadora, apagar. Put up o start up, todo lo contrario, estoy prendiendo la computadora, prender. Plug in es cuando enchufo algo, plug in. Print out es cuando imprimo algo. Vieron que si yo digo plug ya significa enchufar. Si yo digo print ya significa imprimir. Pero se ocupa en contexto usando phrasal verb y demuestra que tenés un vocabulario más amplio del idioma. Si bien mi acento y pronunciación del idioma que estoy aprendiendo va a depender de mi lugar de origen, es importante que tomes todo esto que te brindamos hoy, todas las características, todas las reglas de spelling, de pronunciation, de accent, para que puedas sonar de una manera más adecuada cuando hables inglés. Ok, people, esto ha sido todo por hoy. Bye bye, thank you.